Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Les saluda sus hermanos en Cristo, Pastor Freddy y Pastora Luisa. Somos pastores asociados de Ministerios Betania. En esta tarde queremos compartir con ustedes un pedacito de la palabra de Dios. En Semillas de Vida hablaremos esta tarde lo que es el perdón. Un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde. Entendemos la significancia y la importancia que tiene este tema para todas las personas. ¿Qué es el perdón? El perdón va más allá de simplemente una disculpa, va más allá de simplemente un sentimiento. El perdón en sí mismo es una actitud y algo que va a transformar las vidas. El perdón es disculpar en sí, disculpar por las acciones, por las cosas que se han hecho y que han sido obras en contra de nosotros, acciones contrarias en contra de nosotros. Entonces, cuando una persona decide extender el perdón y entiende lo que es el perdón, libera a la persona que nos ha ofendido. El perdón, uno renuncia a el derecho a retribución. Como dice la misma palabra, disculpa, eso es quitarle la culpa. O sea, ya no seguir tomándole en consideración las cosas que se han hecho en contra de nosotros. Es una decisión, no es un sentimiento, no es algo que sentimos, yo me siento como para perdonar. Es una decisión que viene desde adentro de la persona. Entonces nosotros renunciamos a nuestro derecho a retribución, a venganza, a un reclamo de castigo. Dejamos literalmente pasar por alto y dejar ir la responsabilidad que se adquiere cuando se nos ha ofendido. Es una liberación de la responsabilidad de la persona para que nos retribuya por la ofensa que nos hizo. Básicamente cuando decimos de perdonar, estamos hablando de disculpar, de quitarle la culpa. Disculpar es removerle la culpa a alguien, es dejar ir todo aquello que nosotros consideramos que debieran de sernos retribuido a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando una persona decide en su corazón perdonar, lo que está haciendo básicamente es cancelar una deuda. Soltar. Librar a alguien de esa deuda. Entonces decidimos que nosotros no podremos continuar viviendo con eso dentro de nosotros, porque en realidad, aunque una persona tuvo una acción o quiso o hizo algo en contra de nosotros, si nosotros no aprendemos a perdonar a esa persona por su falta, los que sufrimos más siempre seremos nosotros, ¿sí? Y alguien que nos enseñaba más, quien nos enseñó más sobre lo que era el perdón, es nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en su palabra en Lucas 11:4. Estaba hablando el Señor, los discípulos se acercan al Señor Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar, porque ellos miraban el poder que existía con la oración. Y el Señor Jesús nos hablaba y nos decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos está enseñando la manera en que nosotros podemos comunicarnos con el Padre. Y entre esas pautas, el Señor nos enseñó a que perdonemos nuestros deudores, así como también, dice, nosotros recibimos el perdón de Dios. Muy importante. En Lucas 11:4 lo dice de esta manera. Está hablando Jesús de la oración y dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor nos está diciendo
que nosotros en nuestra oración le suplicamos al Padre que perdone nuestras ofensas, porque como en esta carta todos nosotros tendremos nuestros errores, nuestras faltas, caeremos, pero el Señor dice perdónanos, así como nosotros también perdonamos. Quiere decir de que nosotros hemos de, lo que pedimos que el Señor haga por nosotros, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad para hacerlo con nuestro prójimo. En Mateo 18, 23 al 25, al 35, nos hablaba el Señor Jesús sobre lo que eran los dos deudores. Nos explica el Señor en una parábola, haciéndonos una alegoría con respecto a lo que es el perdón, como el rey tenía un deudor que le debía muchísimo, pero él escuchó su causa y decidió perdonarle todas las ofensas, todas las deudas que tenía esta persona, lo perdonó. Pero como esta persona, cuando salió de la presencia del rey, vino a encontrarse con alguien que le debía menos y él no supo perdonar, no supo tener la misericordia. Por eso es tan importante de que nosotros tomemos el ejemplo que Dios nos da a nosotros para que nosotros lo volvamos en vida y copiemos lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Si nosotros perdonamos de verdad, dejamos de ir y dejar esa ofensa y no guardamos resentimiento, no guardamos recolección de eso, porque en nosotros se ha desarrollado esa capacidad. Eso no es, como les decía, no es un sentimiento, no es algo que sentimos o hoy me siento con ganas de. No, es una decisión, así como lo mismo el sentimiento del amor no es sentimiento, sino es una decisión. Uno decide amar, así también tenemos que tomar la decisión para poder nosotros perdonar. ¿Sí? De lo cual decimos que el perdón se basa en amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta de daño. El perdón es algo que se da de gratis. El Señor fue el primero que nos perdonó a cambio de nada. Él nos perdonó por amor, nos perdonó por misericordia, por gracia. Él es el primero que viene a perdonar nuestras iniquidades, nuestras maldades, o a veces mismo Él viene a instruirnos, a enseñarnos de que nosotros mismos nos debemos de perdonar a nosotros mismos, porque Él ya nos perdonó. La mayoría de veces el perdón va más allá de lo merecido o no merecido. El perdón es una necesidad propia, es algo que nosotros necesitamos hacer en las cosas diarias de la vida, porque siempre vamos a encontrar algo que nos lastima, o alguien que hizo una mirada que no debía de haber hecho, alguien que dijo una palabra que no debía de haber dicho. Es algo diario de vivir, y el perdón es tan necesario, porque cuando no perdonamos viene a ser como algo que esto que ustedes ven aquí es una manzana, es un cuchillo. La falta de perdón, el no perdonar, es esto. El cuchillo se va moviendo, va haciendo un hoyo, va lastimando, va lastimando, va lastimando, y el corazón está sangrando, el alma se está doliendo. Pero cuando perdonamos, soltamos, sacamos eso que nos lastimaba, que nos estaba haciendo una herida constante, y dejamos y permitimos que se sane esa herida, que llega al extremo que cuando se vuelve a tocar esa herida ya no duele. ¿Por qué? Porque ya sacamos eso que nos lastimaba. Cuando perdonamos, soltamos lo que nos lastimaba, lo que nos hería constantemente. Es tan necesario no solamente perdonar, pedir perdón, sino también nosotros mismos perdonarnos, porque ya nuestro Señor nos perdonó a nosotros. Él ya nos perdonó, Él ya soltó todo lo que nosotros nos mortificaba, lo que habíamos hecho o lo que no pudimos haber hecho, aún inconsciente o consciente. Hacemos cosas indebidas, pero el Señor es tan lleno de misericordia, su amor es tan infinito, que nos
perdona sin nosotros merecerlo algunas veces. Como habíamos hablado, el perdón es basado en el amor. En el amor. En Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, nosotros encontramos la descripción que el apóstol Pablo hace con respecto a qué es el amor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo comprende. Entonces, el amor es la base en la cual nace el sentimiento para el poder perdonar a las personas. Y es la falta de la capacidad de perdonar lo que causa la mayoría de las enfermedades. Pues las enfermedades físicas muchas veces no son producto simplemente de la materia, más que de una condición del corazón, y eso ha sido comprobado de muchas maneras. Entonces, el perdón parece, el dar el perdón parece ser lo más difícil, lo que más le cuesta a las personas hacerlo, por el factor de que se piensa que es una injusticia. Si alguien me ha ofendido, ¿por qué yo tengo que perdonarlo si alguien me ha herido? Pero es cuando uno desarrolla la habilidad de poder vivir en amor como el Señor nos pide, el que nosotros, por amor, nosotros podemos perdonar. Y quiero únicamente concluir con nuestra intervención haciéndonos reflexión de que Dios es nuestro ejemplo, el Señor, Dios Padre es nuestro ejemplo, porque desde el principio de la creación en Génesis, el Señor se dio cuenta de que nosotros como raza humana éramos inclinados al mal. Y Él primero hizo a través del diluvio empezar otra vez de nuevo, pero dijo, no lo volveré a hacer. Entonces Él formuló el plan para poder perdonarnos. No es que haya nacido en nosotros el deseo de pedir perdón, sino que Dios mismo ya formuló el plan para acercarnos a Él. Es Él el que tomó el primer paso. Él es el que nos enseñó cómo nosotros tenemos que perdonar. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de su Hijo Jesucristo, de que sea Él el camino, el que sea la manera como nosotros podemos encontrar perdón en Dios. Y así, de esa manera, nosotros, copiando ese ejemplo, nosotros podemos saber cómo perdonar a las personas. Y cuando perdonamos, no solo liberamos a la persona, sino nosotros nos liberamos a nosotros mismos, porque ya no cargaremos ese resentimiento adentro de nosotros. Ámate, perdónate y perdona. Busca al Señor, búscalo con todo tu corazón. En la palabra dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Búscalo, encuentra en Él el refugio, el amor que necesitas, esa confianza que necesitas, esa instrucción que necesitas. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia en el nombre de Jesús. Declaramos que encontrarás esa paz, encontrarás esa armonía, encontrarás ese perdón, encontrarás esa guianza que andas buscando en el nombre de Jesús. Padre, venimos en esta tarde a bendecir a todo aquel que fue instruido en este día, en esta tarde, Señor, que con esta palabra, Señor, llegamos a muchos corazones, Señor, y que esta palabra hará lo que fue mandada a hacer en el nombre de Jesús, y que no regresará a ti vacía, Señor. Bendecimos los corazones de todo el que está conectado, el que está oyendo tu instrucción, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que toda cadena que estaba atando esa falta de perdón que había en sus corazones, toda esa cadena que los ataba hoy es rota en el nombre poderoso de Jesús. Es rota y los haces libres, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Declaramos que todo lo que te impedía perdonar y que lo que te impedía pedir perdón hoy es roto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos las cosas que el Señor hará contigo, y sabemos que esta semilla ha caído en tierra fértil y que dará un fruto abundante en tu vida, en tu familia, y que no serás el mismo, que un nuevo camino habrá en tu vida. En el nombre de Jesús te bendecimos. Los esperamos mañana en Semillas de Vida. Síguete conectando, comparte, y sé que esta palabra será de bendición para todo aquel que la esté escuchando, para todo aquel que esté conectado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana nuevamente. Amén.